Encontré tu corazón tierra adentro, en los cuentos de la noche y la esperanza, en los cerros y una luna en su infancia, en tu rostro y una danza que me salva. Tierra adentro se curan mis heridas, vuelan alto, huyen siempre del espanto. Tierra adentro. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a una edición más de Con Sabor a Turismo, en este caso especial vacaciones, pero en el modo de trasladarnos. Uno de ellos al menos es el vehículo particular, pero hay que tenerlo en condiciones, hay que llevar la documentación correspondiente, una serie de datos que no nos podemos olvidar cuando emprendemos viaje al destino turístico que previamente hemos elegido. Decíamos, para cuidarnos nosotros, para cuidar a los demás vehículos que andan sobre las rutas no solo de provincia de Buenos Aires, sino también cuando elegimos alguna otra provincia o algún país limítrofe. Por eso es que este programa está dedicado a los cuidados, a los recaudos que hay que tomar cuando emprendemos el viaje, pero también a la documentación que debemos llevar sí o sí para disfrutar del viaje sin sobresaltos en las rutas. En primer término, hablamos con Juan Carlos Bruno, juez de faltas de la Municipalidad de San Cayetano, que se refiere a la documentación requerida para transitar. En principio, la documentación con respecto al auto, o sea, a la persona, el DNI, te van a exigir la licencia de conducir, habilitante obviamente para el tipo de vehículo que manejes, la cédula verde, el comprobante del seguro, la verificación técnica vehicular, y te van a exigir con respecto ¿cómo es? A la cédula verde que esté a nombre de la persona que conduce, ¿sí? Lo que no quita que le pueda conducir el vehículo a otro tipo de persona, ¿sí? En ese caso estaría vencida, pero se te puede hacer una infracción porque está vencida, pero no digamos, no se te puede secuestrar el vehículo. Y eso lo están suplantando con la cédula azul, que bueno, no se encuentra o no está ni en la ley nacional ni en la ley provincial, ¿sí? Dentro de los requisitos la cédula azul no se encuentra, pero bueno, la policía la pide. En el caso de que falte una de esa documentación, la gente es pasible de multas, sanciones. Y sí, obviamente, si circulás con una licencia que no está habilitante a ese tipo de vehículo, no vas a poder continuar, a no ser que la persona que vaya al lado tuyo tenga una licencia habilitante para el vehículo. Si no tenés seguro, obviamente cabe el secuestro del vehículo. Con la cédula verde no te pueden retener el vehículo, pero si no es de la persona que lo está manejando, te pueden hacer una infracción que es mínima, no son faltas graves. Sí, la falta de seguro, sí la falta de licencia, sí digamos, no tener BTV son faltas graves. Pero bueno, el tema de la cédula verde vencida, volvemos otra vez mismo, no es una falta grave. En cuanto a la verificación técnica vehicular, hay muchas cuestiones que pueden llamarse como fusión, hay que tenerla al día, sirve la parcial que te dan cuando no pasa el vehículo la verificación. No, la parcial es una verificación, digamos, lo que da es que el vehículo pasó por la verificadora y se tiene que reparar, te dan un plazo digamos, de acuerdo a lo que tengas que reparar es el plazo que te dan. El vehículo tiene que tener verificación técnica. Nosotros, la provincia de Buenos Aires, es obligatoria. A nivel nacional existe la verificación técnica nacional, sí, pero nosotros tenemos que tener en cuenta lo que es provincial. Los vehículos que nosotros tenemos acá, digamos, tenemos que verificarlo a la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, en Capital no se exige el tema de la verificación porque no tienen la cantidad de talleres establecidos. En Córdoba, por ejemplo, hay municipios que no lo exigen, que no lo tienen. Entonces, con respecto a la verificación, nosotros tenemos que manejarnos por lo que establece la 13927, que es la ley provincial, que sí la exige y sí la tenés que tener al día y sí es motivo también de secuestro del vehículo. Eso, si salimos de provincia de Buenos Aires, ¿la documentación a presentar es la misma excepto la verificación? Es exactamente la misma, porque todos nos regimos por una ley nacional y la ley nacional la exige, pero con respecto a la verificación, ya te digo, hay municipios de Córdoba que no la exigen, hay municipios de Entre Ríos que no la exigen, entonces, bueno, con respecto al tema de la verificación, digamos, nosotros tenemos que manejarnos por lo que establece Provincia de Buenos Aires.
En cuanto a lo que son las multas en ruta, por ejemplo, si nos hacen una multa en otra provincia, ¿cómo nos llega? ¿A dónde hay que pagarla? Y te va a llegar, si no te la dan en el momento, porque son, digamos, a través de cámaras, te va a llegar por correo. La mayoría de los casos se pagan siempre en Banco Nación o a través del correo por un giro postal. Eh, y bueno, hoy se está unificando mucho el tema de las contravenciones. Antes por ahí, a mí mucha gente venía a ver, qué sé yo, la Ruta 14 es famosa, ahora con el tema del Mundial, las rutas de Mendoza, y mucha gente te venía a consultar cómo hace, cómo hace el descargo, porque quién hace el descargo, porque o la velocidad, digamos, no es tan alta a lo que establecía el cartel, o iban con iban con las luces prendidas y le hicieron infracción, después lo pararon porque decían que venía con las luces apagadas, o le sacaron, digamos, le dijeron no, pero no llevabas el cinturón. Digamos, el tema de las multas es medio complicado, digamos, poder hacer un descargo. Sí se puede hacer un descargo por escrito, mandar por correo, pero bueno, que tenga asidero después, es complicadísimo en otra provincia. Es indiscutible si a nosotros nos llega una multa fotográfica, como si no hay manera de refutarlo. Y es complicado. Nosotros acá no nos manejamos, digamos, sí, la provincia de Buenos Aires se maneja y a nivel nacional y está como es legislado hoy el tema de la fotomulta. En su momento decían que era inconstitucional, hoy por hoy por eso también hay una reglamentación que las ampara, pero bueno, incluso en Tres Arroyos han puesto en lugares internos de la localidad también fotomulta y las maneja no los jueces de falta de Tres Arroyos, sino que automáticamente la maneja los juzgados provinciales de Mar del Plata. ¿Y con los radares en las rutas, qué pasa? Igual, es lo mismo, lo que pasa es que tiene que haber, los radares están reglamentados, pero te tienen que avisar a un determinado cantidad de metros antes de que haya un radar, que, digamos, tiene una serie de requisitos. Antes que agarrar la ruta 2 y no había ningún tipo como de señalización y pasabas por el puente Lezama y tac, te agarraba el radar y decía, qué sé yo, máximo 60, pasabas a 80 y te agarraba el radar y no tenías ningún aviso. Hoy por hoy te dicen radar vigila, usted está haciendo a tantos kilómetros, digamos, a tantos metros, ahí sabes que hay un radar. Y por último, las señales de tránsito en ruta, a muchas veces la gente se las confunde o porque no estudió bien o porque la licencia de conducir se la dieron en algún municipio que no exigía demasiado. Hay que hacer más hincapié en las señales de tránsito en ruta para que la gente aprenda. Mira, lindo, nosotros ahora estamos junto con la parte de seguridad, con el Consejo Escolar, con Estrellas Amarillas, armando una capacitación para los colegios, ¿sí? Primaria y secundaria, con respecto a la concientización vial y el tema de la señalización de tránsito y cómo se debe manejar no solamente en ruta sino dentro de la localidad, así que viene bárbaro, sí, qué sé yo, acá nosotros sabemos cómo tomamos los exámenes nosotros y qué tipo de exámenes se toman y tenés, qué sé yo, 30 señales de tránsito. Lo lógico sería que todos sepamos todas las señales de tránsito. Si yo te muestro, seguramente hay señales de tránsito que alguno por ahí no la vio nunca, o acá en San Cayetano no las vamos a ver, porque tampoco tenemos autopista, entonces, pero bueno, que viaja tiene que conocer qué tipo de señal es. Más allá de la documentación que se exige para transitar, también hay una serie de elementos que se refieren a la seguridad, que son obligatorios, pero que además preservan nuestra vida, la de nuestros acompañantes y también, ¿por qué no?, de las personas que también están viajando junto a nosotros por las rutas. En este caso, Walter Cuesta, que es empresario de elementos de seguridad, se refiere a las cosas que tenemos que llevar en el auto para hacer un viaje más seguro. Los elementos obligatorios que por ahí exige la policía vial o gendarmería, que son el chaleco reflectivo, el matafuego en condiciones, o sea que esté recargado o cargado, que no se encuentre vacío o vencido, un botiquín, que es el que exigen, la baliza triángulo, una barra de remolque, que es, vamos a decir, lo prioritario que exigen. Por ahí en otras provincias tienen otro tipo de exigencia como la manta antifuego y la bolsa mortoria, pero bueno, acá en la provincia de Buenos Aires
no está legislado. En algunas otras provincias sí, por ahí lo piden y bueno, es pasible de que según quien agarre y con el criterio que lo agarre, le pueda cobrar algún tipo de infracción. En el caso de los matafuegos, la gente está habituada a usarlos, conoce cómo se arreglaría ante una emergencia. El matafuego es simplemente, o sea, primero que es un elemento para un principio de incendio, ya no es para un incendio declarado, que no quiere decir que no lo pueda usar en un incendio declarado, pero es para un principio de incendio. Un matafuego dura alrededor de entre 30 y 50 segundos, no más. Otra de las precauciones que debe tener con el matafuego es de usarlo en forma parada, porque es lo mismo que un sifón de soda, en el sentido que si usted lo invierte, no va a tener éxito porque no va a salir su contenido adentro. Entonces siempre hay que usarlo con una pequeña inclinación, pero siempre con la válvula o el pico hacia arriba. Y después, bueno, las instrucciones están siempre en el matafuego, es levantar o quitar el precinto, vamos a decir, como quien va a oprimir un sifón y gatillar y ponerse más o menos a 1 metro y medio de la base del fuego. Lo que se exige es el de 1 kilo, el reglamentario, y que esté bien asegurado también el auto porque ante un eventual siniestro podría causar daño. Sí, sí, o sea, algunos tienen seguro contra incendio, otros no, pero bueno, eso depende de la vamos a decir, del seguro que contrate. Y en cuanto al matafuego, sí, o sea, que esté en condiciones y que no esté vencido. Y bueno, en los autos exigen matafuegos de 1 kilo. En las camionetas, en la verificación y en algunas camineras o policía vial exigen que las camionetas doble cabina deben de llevar o 2 matafuegos de 1 kilo o uno de 2,5 kilos. No tiene que estar suelto el matafuego. No, en realidad el matafuego tiene que estar al alcance de la mano. ¿Por qué? Porque si uno se le produce un choque y se le incendia, y por lo menos queda consciente, tiene que vamos a decir, que quede atrapado, tiene que tener el alcance al matafuego para poder defenderse de algún proceso ígneo que produzca el auto o ese accidente que sufre. No suelto tampoco porque puede ser un disparador en un accidente, puede ser un disparador y pegarle a alguien en la cabeza y eso, o sea, el matafuego debe estar al alcance de la mano del conductor o del acompañante y bien asegurado, o sea, con el soporte que viene para poder asegurarlo en algún lugar fijo. Importante también revisar el botiquín, que los elementos que allí estén no estén vencidos también. Sí, sí, el botiquín, o sea, es una exigencia que por ahí lo exigen, pero el botiquín, vamos a decir, inclusive es un reaseguro para alguien que se le produjo un corte o con alguna pequeña lesión que lo pueda solucionar y pueda tener un elemento como para decir, bueno, tengo algo. Lo mismo que el chaleco, muchos protestan, pero el chaleco reflectivo es un buen elemento si uno lo toma con la conciencia de que por ahí pincha un neumático, se tiene que bajar porque le ocurrió a alguien o se baja para colaborar con alguien que ha sufrido algún desperfecto en la ruta. No es la primera vez que viene alguien y se lo lleva por delante porque es de noche o porque tiene ropa oscura. Entonces el elemento del chaleco es un elemento que tiene reflectivos que va a ayudar a visualizar de lejos o en el día, si son colores naranjas o flúor, va a ayudar a visualizar de lejos a aquel que viene transitando por la ruta para que por lo menos sea un elemento más como para tener en cuenta que hay un punto fijo parado en la ruta o se está desplazando de un lado para otro y tener la precaución de no llevárselo por delante. Junto con el equipo de balizas. Junto con el balizamiento, que eso se lo debe poner, o sea, si sufre también algún desperfecto, se debe trasladar 100 metros o 150 metros hacia adelante y 100 metros y 150 metros hacia atrás para poder tener un parámetro de que alguien pueda levantar la velocidad y no impactar o llevárselo por delante o tener precaución necesaria como para que no se produzca un accidente. La gente cuando sale de vacaciones le agarra el apuro por cumplir con todas estas reglamentaciones. Sí, por lo general, o sea, vamos a decir, con los elementos de seguridad somos medios reacios en el sentido de que por ahí, como no es una cosa que se usa asiduamente, hay gente que tiene la precaución necesaria y está siempre mirando, consultando, y hay otros que por ahí se les escapa porque tiene otras preocupaciones y bueno, justo cuando vamos a salir o alguien le comenta, cuidado con esto, cuidado con lo otro, entonces vienen,
para poder poner las cosas en condiciones, para poder realizar un viaje tranquilo y no tener ningún inconveniente, ningún sabor amargo de que tenga que pagar una multa porque tenía el matafuego vencido. La BTV ayudó un poco en eso. Y la BTV sí ayuda un poco porque en algunos casos, vamos a decir, le exige o lo observa que tiene el matafuego vencido, el matafuego descargado, y bueno, eso hace que el propietario del vehículo o aquel que anda en un vehículo lo traiga, lo ponga en condición y ya lo deje. Ya armamos la valija, revisamos el auto en forma mecánica, el motor y todos los otros elementos que hacen a una mayor seguridad. Tenemos los elementos como matafuego que recién mencionábamos y también es importante que revisemos nuestros neumáticos. ¿Cuáles son los requisitos que debemos tener? ¿Cuál es la medida de aire? ¿Cuánto dura un neumático? ¿Cuándo hay que cambiarlo? ¿Cuándo hay que rotarlo? Esos son los aspectos que nos van a hacer un viaje aún más confiado. Confiar en nuestro vehículo para que nuestra familia viaje más tranquila aún. Luis Alberto Sánchez, de tradición en la empresa de las gomerías, se refiere a todos estos aspectos que debemos cuidar en un punto fundamental de nuestro vehículo. Las recomendaciones básicas y más importantes hoy para salir a viajar en la ruta, ya sea en este caso por las vacaciones, es medir los milímetros del neumático. 2 milímetros, milímetro y medio es lo mínimo con el cual se permite conducir, rotación y calibración del neumático, más allá de la alineación y el balanceo que es para la seguridad del neumático, ¿no? ¿Cuánta presión de aire se le incluye al neumático? Depende de los vehículos, ¿no? Depende de los vehículos, depende del usuario, hay muchas alternativas. Lo ideal, lo que acá nosotros aconsejamos, un neumático para viajar, en este caso de vacaciones, donde vas por lo menos una familia tipo son 4 personas con su equipaje y su bolso, es trabajarlo con 32 libras es lo ideal, lo justo y lo correcto, diría yo, entre los parámetros que la fábrica de cualquier tipo de neumático te van a aconsejar. O si estás viajando, aunque sea en una semana o 10 días lo que andés de viaje, o 15, lo que andés, por lo menos una calibración tenés que darle a los neumáticos por la ruta, por los golpes que puedan tener, los impactos que puedan tener en el neumático. No nos olvidemos que hoy hay que tener mucha precaución, no solamente al viajar y al conducir a la velocidad, sino al estado de la ruta. Hoy un impacto en una cubierta, a Dios gracias, los neumáticos que hoy hay, a cualquier nivel, te diría que son muy seguros. No vas en un accidente que tengas en la ruta de un pozo o algo así, se va a reventar un neumático, es muy difícil, pero sí te va a hacer un impacto donde se va a hacer una lastimadura, como le llamamos nosotros al neumático, y eso, si no te lo revisas medianamente rápido, ahí sí se te puede producir un reventón. Lo ideal, dentro de lo que te puedo llegar a decir, volviste de vacaciones, descansaste 2 o 3 días, cuando tenés un ratito de tiempo, ir a la gomería, volver a hacer una rotación neumático, volver a calibrar y revisar el estado del neumático, que no haya tenido ninguno de estos problemas. ¿Por qué es importante la rotación en los neumáticos? La rotación la fábrica misma te la exige, cualquier fábrica te exige cada 8.000 kilómetros, vos tenés un catálogo donde te dice la performance de cada neumático y el kilometraje normal del cual ese neumático que vos estás colocando te va a durar. ¿Cuál es la vida útil de un neumático de acuerdo a sus compuestos? Hoy tenés que hablar un promedio de los neumáticos, hoy tenés la línea económica, la línea estándar de neumáticos y la línea de full de neumáticos de alta gama, pero tenés que hablar más o menos entre los 40 y 60.000 kilómetros de durabilidad promedio. Hay gente que le va a durar menos, según cómo anda, cómo mantiene su neumático, la velocidad, frenaje, todo eso requiere mucho el impacto sobre el neumático, sobre la durabilidad, mejor dicho. Y está que le puede durar, o sea, menos de eso o más. Pero el promedio está entre los 40 y 60.000 kilómetros. Un neumático
Te hablo ya de cualquier marca. Lo que sí te puedo decir es que hoy cada vez el neumático está más seguro, más adaptado a la calidad de autos que andan en el mercado. ¿La manera de manejar también influye? Digo, esas frenadas bruscas o los volantazos. Aunque por ahí no lo percibamos, es todo. A vos dentro de los parámetros donde la fábrica te dice cómo la durabilidad del neumático en kilómetros, ahí más allá de, como te dije, calibrado, rotación y todo eso, va en el que lo maneja. La movida, si moves de una forma brusca, si el frenado, la velocidad en las rutas. Hay gente que anda normal 120, 130 kilómetros, hay gente que anda 160, 170, según el vehículo, por supuesto. El frenaje de un auto a esa velocidad, en la misma ciudad, En la misma ciudad, o sea, no es lo mismo aquel que sale hoy tenemos para colmo, no, pero hoy la mayoría de los autos son de tracción delantera, o sea que el vehículo, como quien dice, pica más al mover, y eso consume más neumático, seguro, o sea, convengamos que hoy los resultados en kilometraje han bajado. ¿Por qué? Porque le han dado a través de los autos de mediana o alta gama que hoy tenemos acá, le han exigido a la fábrica hacer un neumático más seguro. Entonces la fábrica, ¿qué han hecho? Tratar de hacer un neumático más seguro, aunque en rendimiento de kilometraje lo tengan que bajar. O sea, tuvieron que reducir kilómetros por seguridad. De todas maneras, no hay que esperar a último momento a cambiar el neumático porque nos puede salvar la vida. No, por supuesto, por supuesto. Yo siempre digo, a ver, y por ahí no es porque uno está en el tema, pero vos hoy con un guardabarro, una chapa rota o abollada, que el motor te gaste algo de aceite, que con esas cosas no vas a peligrar en la ruta, no salir con tu familia ni a peligrar tu integridad, ni la de tu familia, ni la del que viene de frente. Pero con yo digo siempre, el neumático, freno y luces es lo esencial en un vehículo para largarte a viajar, más en esta época de vacaciones, ¿no? Entre la documentación requerida se mencionaban los seguros en el auto. ¿Qué hay que llevar? ¿Qué documentación referida a este tema tenemos que tener sí o sí en nuestra guantera? Bueno, nos lo cuenta Marcelo Pérez, agente de seguros, que además se refiere a qué hacer cuando nos pasa un siniestro en la ruta. Hoy cualquier caminera lo primero que nos va a pedir es la licencia, el seguro y la tarjeta verde. Si quieren dar una vuelta más irán por otras cosas que no son área de competencia del seguro, pero sí sugerimos el talón básico del seguro. Hay un decreto del año 2008 que dice que no son exigibles los recibos de pago, pero bueno, sabemos que lamentablemente a veces la autoridad que controla estas cosas los exige y da lugar a diferencias, y lo que uno menos quiere es pasar un disgusto o malograr su viaje. Entonces nosotros sugerimos llevar también el último recibo de pago vigente. Y si la persona va a hacer un viaje que implica cruzar a los países limítrofes, el cuerpo de la póliza tiene un texto que lo único que hace es enunciar lo mismo que el frente de la póliza, pero en un color verde, donde ahí cita que, bueno, que la cobertura de esa póliza se extiende también a los países limítrofes que forman parte del acuerdo del Mercosur, ¿no? Y bueno, cualquier gendarmería seguramente se los va a exigir al momento del cruce, digamos. ¿Qué sucede cuando la persona tiene alguna eventualidad, algún siniestro en la ruta? ¿Qué debe hacer? ¿Cómo se debe actuar para el seguro? Bueno, si vamos a lo específico de la ruta, digamos, bueno, hay que ver si es competencia de alguna policía provincial o autoridad nacional, que es muy diferente dentro del ámbito de la ciudad, que es ámbito municipal, vamos a decirlo así. En cada provincia, si bien se van, digamos, haciendo un solo cuerpo, van adoptando medidas similares, cada provincia tiene su ley de tránsito. Bueno, ahora hay una ley nacional de tránsito, pero tiene que haber una suerte de correlato.
Algunas provincias disponen que haya una autoridad específica para el tránsito, otras lo manejan con su misma policía, y todas, en términos generales, coinciden con el criterio que en la medida que no hay lesiones físicas o personas lastimadas, la policía no se va a involucrar, salvo que sea una policía de tránsito, donde ya tomará ciertas medidas. En términos generales, si bien falta todavía, se ha ampliado mucho la cobertura, digamos, a través del seguro. Entonces, por lo menos intercambiar datos con la otra persona, a los efectos de cuando uno vuelve o por la vía telefónica, hacer lo que se llama la denuncia administrativa. A veces se confunde. Históricamente uno estaba obligado, independientemente de comunicarlo a la aseguradora, ir a la policía local a denunciar el hecho. Hoy eso, repito, en la mayoría de las provincias ha quedado sin vigencia. Yo voy a hablar de lo que sé que es la provincia de Buenos Aires, ya no es necesario eso, pero se sigue usando el término denunciar. Entonces las personas piensan que por ahí hay que ir a la comisaría. No, denunciar es lo que nosotros llamamos denuncia administrativa interna. Entonces, se lo debe comunicar a su agente y en lo posible, cuando más información uno tiene del tercero, funciona por la doble vía, diría yo. La primera es, si yo provoqué el daño y para eso tengo un seguro y soy responsable, le brindo información a mi agente para que mi aseguradora esté preparada a recibir el reclamo de esa persona damnificada y no se ande con vueltas. Y si yo fui, digamos, de alguna manera víctima del siniestro, con la información que yo tengo, yo sabré a dónde recurrir para poder cobrar la indemnización, o le brindaré información a mi agente para que él me pueda asesorar de manera correcta, más ahora que algunas compañías, como es el caso de la segunda, han avanzado en acuerdos con otras aseguradoras donde cuando, digamos, tienen siniestros dos de sus asegurados, se resuelve de manera interna dentro de la compañía, digamos. Entonces uno se evita de ir a la otra aseguradora a reclamar, lo hace en el ámbito de su asesor de seguros, ¿no? ¿Qué seguro es el que se pide en las rutas? ¿El seguro contra terceros que se denomina? Es el seguro que llamamos de responsabilidad civil hacia terceros, que es un seguro que está pensado para cubrir los daños, ya sea tantos materiales como lesiones físicas que uno provoque a terceros, que cabe aclarar que es un seguro que tiene una suma limitada, básica, digamos, que en términos generales la mayoría de las aseguradoras han optado por superar ese monto. Cuando el seguro se convirtió en obligatorio, vamos a decirlo así, se diferenció ese seguro de una cobertura mínima con lo que era el seguro estándar de responsabilidad civil, que comúnmente le llamábamos ilimitado. Bueno, la superintendencia puso un monto que hasta hace un tiempo atrás era para ese ilimitado, era de 3 millones y hoy lo llevó a 4 millones y quedó un monto muy bajo para lo que era el seguro obligatorio específicamente, con también un costo muy inferior. Pero ¿qué sucedió? En el devenir de las cosas y en algunos casos de demandas y eso, personas que se vieron afectados por una persona que tenía un seguro obligatorio y capaz que su cobertura era de 50.000 pesos, reclamaban por 100.000. Y algunos jueces fallaron con que la aseguradora igual debía pagar los 100.000 independientemente de esa suma mínima, digamos, que estaba en la póliza. Entonces, por ejemplo, en el caso de la segunda, optó por ya no diferenciar más las primas, no diferenciar más las pólizas y se vende un único producto. Dentro de la póliza, digamos, de seguro de responsabilidad civil hacia terceros, que es por 4 millones, está contemplado ese monto mínimo obligatorio que es el exigible para transitar, digamos. Para compartir las vacaciones de invierno en familia nos tenemos que trasladar en nuestro auto particular hacia alguno de los puntos que hemos elegido y que seguramente a través de www.iridon.com se les hizo más fácil obtener datos sobre esos lugares geográficos de la provincia de Buenos Aires. No nos referimos hoy a la gastronomía ni al turismo en particular, pero sí
a cómo transitar con nuestros vehículos para elegir esos lugares donde disfrutar nuestras vacaciones. Esperemos que hayan tomado todos los recaudos necesarios para viajar tranquilos y nos vemos en una próxima edición de Con Sabor a Turismo. Encontré tu corazón